Buen día, hermanos, amigos, ¿cómo están? Vamos a comenzar una reunión más a través de YouTube. Así que los invito a que ahí donde estén, si es que estás en tu casa, en tu trabajo, donde estés viendo este video, que te puedas preparar para poder alabar a Dios, para poder escuchar su palabra. Hoy nos van a estar acompañando dos amigos en las alabanzas. Uno es Nicolás Villán, de la Iglesia de los Aromos en Baigorria. El otro es Federico Romaniuk, o más conocido como Fede Roma para los amigos, de la Iglesia de Arroyito. Así que bueno, le damos muchas gracias a ellos por sumarse, por acompañarnos este domingo en las alabanzas. Los invito a buscar en sus Biblias, en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y este es un pasaje que este miércoles que pasó nos compartía nuestro pastor en el estudio que tenemos con los chicos del Ministerio de Alabanza, y él nos compartía sobre la trascendencia de Dios y a la vez sobre la cercanía, ¿no? Así que vamos a leer este pasaje de Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos un Dios que va más allá de todo, tenemos un Dios que trasciende, está por encima de todo. Fíjense cómo arranca este versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Tenemos un Dios que va más allá de todo lo que conocemos. Tenemos un Dios que habita en la altura y en la santidad. Pero qué triste que sería que solo ese Dios se quede ahí en la altura. Pero no es así. Fíjense cómo continúa el versículo 15. Dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos un Dios trascendente, tenemos un Dios que va más allá de todo, pero ese Dios se acerca a nosotros y dice que habita en el corazón de los quebrantados y los humildes. Ahora, ¿cómo debe ser el corazón de sus hijos? ¿Cómo debe ser el corazón de los adoradores, aquellas personas que buscan agradar a Dios, que buscan adorarlo? Y fíjense lo que dice acá en el versículo 15. Dice que nuestro Dios, este Dios santo que habita en la altura, dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Por qué? Dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, que podamos tener esto en mente hoy cuando estemos alabando, cuando estemos escuchando su palabra, cuando estemos adorándolo día tras día en nuestras vidas. Este Dios que va más allá de todo se acerca a nosotros. Cuando nosotros comprendemos la trascendencia, cada vez que admiramos más su majestad, su gloria, más vamos a agradecer y valorar esa cercanía de Dios con nosotros. Así que vamos a alabar a Dios, vamos a adorar su nombre, vamos a ponerlo en alto a través de estas alabanzas que continúan ahora. El Señor los bendiga, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías es alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, ¿dónde está muertito aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá en su presencia.
presencia estaré y cara a cara le veré. Y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Hermanos, amigos, buen día, ¿cómo están? Vamos a compartir palabra de Dios. Los invito al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma!, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Querido Señor, queremos pedir tu bendición en esta mañana sobre tu palabra. Hemos abierto tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes a comprender lo que tú colocaste en ellas. Señor, abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia que Jesús despide a la multitud. Lo primero que hace en esta narración. Jesús es nuestro ejemplo y nuestro modelo en todo. Entonces, tenemos que aprender de él, de cómo se relaciona con su entorno, cómo se relaciona con todas las personas que son parte de su mundo. Lo primero que aparece aquí es la relación que tiene con la multitud. ¿Qué sucede con la multitud? Dice la Biblia que Jesús está con la multitud y pasa tiempo con ellas, con las multitudes. Pasa tiempo. No le tiene miedo a la multitud. No se escapa de la gente. Jesús está con la gente. Jesús despide a la multitud luego de saciarla. Recordemos que Jesús alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de 10.000 personas por lo menos. Entonces, Jesús, ¿qué hace con la multitud? Les explica, les enseña que Dios está interesado en ellas. Le muestra a Dios, le muestra a la multitud el interés de Dios.
el amor y no el odio que siente Dios por la multitud, por cada persona. No puede discipularlos individualmente. El Jesús humano puede discipular a 12. No puede discipular a una multitud. Puede estar con ellos, mostrarles el amor de Dios, predicarles. Pero no puede estar en un trabajo individual con tantas personas. El Jesús humano tiene verdadero tiempo de calidad con sus 12 hombres. La decisión de Dios de amarlos, eso muestra Jesús al acercarse a la multitud y pasar tiempo con ella. Jesús le muestra a la multitud la decisión de Dios de alcanzarlos, de acercarse. Le muestra a la multitud que Dios está queriendo acercarse a ellos y que ellos tienen que responder. Vengan a Dios, le dice Jesús a la multitud. Eso es lo que está demostrando Jesús. Que Dios los está invitando. Aquella palabra de Isaías capítulo 55, que dice, deje el hombre malo su camino y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Esa palabra está vigente, porque esa palabra es el corazón de Dios hacia el hombre. Lamentaciones capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias sobre nosotros. Eso es palabra de Dios para la multitud. Ese es el corazón de Dios hacia toda la gente. Y Jesús se los hace saber con la actitud que tiene y con las verdades espirituales que les predica. Continúa diciendo el texto que Jesús, despedida la multitud, se separa para orar. Jesús se relaciona con Dios Padre. Ya estuvo con la multitud. Ya pasó tiempo con la multitud. Ahora es tiempo de estar a solas. Ahora es tiempo de pasar tiempo con Dios. Desea y necesita estar a solas con el Padre. Separa tiempo. Separa tiempo porque es un tiempo vital. Las necesidades a su alrededor no son excusa. Su tiempo de soledad con Dios es sagrado. Ese tiempo no se toca. Hay necesidades a su alrededor. Grandes, muy grandes. Sin embargo, Jesús sabe poner prioridades. Separa un tiempo especial. Las voces humanas deben callar en algún momento. La soledad en comunión con Dios es manantial de vida, es riqueza. Jesús lo sabe, así lo entiende. Por eso es que separa un tiempo con Dios. El tiempo de estar a solas con Dios es sagrado, eso no se toca. No confundamos soledad con aislamiento. Son dos cosas diferentes. Jesús pasa tiempo en soledad, pero no pasa tiempo aislado. Es importante esto. Son dos cosas muy diferentes en nuestra interpretación de la vida. Porque nosotros tenemos que imitar a Jesús. Como Él vivió, nosotros también tenemos que vivir. La soledad es un tiempo de experimentar a Dios, de experimentar gozo, experimentar paz, experimentar confianza, experimentar un descanso en Él, un shalom de Dios. Necesitas experimentar el shalom de Dios a solas con Dios. El tiempo que vos puedas orar con otras personas es un tiempo maravilloso. Pero el tiempo a solas es un tiempo que sí o sí debe ser parte de tu vida. El aislamiento es otra cosa. El aislamiento es algo nocivo. El aislamiento empobrece. El aislamiento estanca. El aislamiento te enferma la cabeza.
te pudre la cabeza. El aislamiento te aísla de cualquier persona que intente ayudarte, asistirte. El aislamiento y el silencio no son el camino para experimentar la comunidad de fe. La Biblia dice, oren unos por otros, sopórtense unos a otros, ámense unos a otros, cuídense unos a otros. La vida de comunión, la vida de relación es vital. No podrás ser en público lo que no sos capaz de conquistar en privado. A los hombres y mujeres de Dios que me están escuchando y que anhelan experimentar todo lo que Dios tiene preparado para ellos y que anhelan ser herramientas de Dios en el presente, en el futuro, a donde Dios los lleve y donde Dios quiera usarlos. Acordate, por favor, no podés ser en público lo que no pudiste conquistar en privado en la presencia de Dios. Por eso el tiempo a solas con Dios es vital. Jesús lo sabe, por eso lo vive, por eso separa ese tiempo inexcusable. Ninguna necesidad a su alrededor, de las miles que él veía, son excusa para no pasar tiempo a solas con Dios. El tiempo a solas con Dios es sagrado para Jesús. Vemos en esta historia el tiempo que Jesús dedica a sus discípulos. Esta historia da una prioridad de tiempo a sus discípulos. La cantidad de versículos que encierra la narración del vínculo que él tiene con los discípulos. El más grande discipulador que pisó esta tierra, Jesucristo, está enseñando a estos hombres de Dios, que serán las columnas de la iglesia del mañana. Les está enseñando cómo vivir, cómo actuar, cómo interpretar las situaciones. De hecho, lo que van a vivir ahora tiene que ver con la obediencia. Están en el medio del mar, azotados por una fuerte tormenta. El viento es contrario, pero están ahí por obediencia. Así que déjame decirte que cuando cumplas con tu deber en obediencia, aparecerán 1000 tormentas. Pero Jesús intervendrá. No estás solo donde Dios te manda. No estás solo cumpliendo la voluntad de Dios. No estás solo viviendo en santidad, anhelando vivir en santidad, agradándole al Padre, agradándole a Dios en todo. Es hora de dejar de orar e intervenir. En el versículo 24, Jesús sabe que la barca está siendo azotada por las olas y por un viento fuertísimo y el viento contrario. Podrían haber dado la vuelta y regresar a la orilla de la cual salieron y iban a estar a favor del viento, sin remar iban a llegar a la otra orilla. Pero no, deciden vivir en obediencia. Y por eso la intervención tremenda de Jesús que se ve a continuación. Pero hay un problema que se genera, y es que el obrar de Dios no se parece en nada a lo antiguo, a las veces en que Dios obró en otros tiempos atrás. Entonces, ese es un problema para los discípulos, porque nunca habían visto a Jesús aparecer de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una conclusión de los discípulos. ¿Y cuál es la conclusión? Creen que Jesús es un fantasma. Y lo gritan, ¡un fantasma! Llenos de miedo. Están aterrorizados. Jesús no lo sabe. Jesús lo ignora. No. Jesús sabe que sus discípulos no van a entender a priori lo que Él está haciendo. Pero lo hace igual, porque tiene un propósito. Recordemos que Jesús es el gran discipulador. Jesús está discipulando a sus hombres,
necesita revelarse de una manera completamente novedosa. Entonces, en ese momento, los discípulos creen que esto no viene de Dios. Esto es un fantasma. No logran interpretar qué es lo que está pasando, pero descartan que sea una acción divina. Descartan que sea un auxilio de Dios hacia ellos que están en peligro. Esto no es Dios obrando, concluyen. Esto no es bueno. Esto no es bueno para mí. Esto no es bueno para mi familia. Esto no es bueno para la iglesia. Esa es la conclusión a la que se llega cuando uno no está entendiendo qué es lo que Dios está haciendo y se atreve a sacar una conclusión. Por eso, cuidado con nuestras conclusiones y nuestros veredictos. Cuidado. Creo en la sinceridad de los discípulos. Creo que los discípulos están siendo completamente sinceros al interpretar lo que están interpretando. Pero la sinceridad humana no alcanza para discernir el corazón de Dios. Por eso, tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo desconocido. Miedo a lo nunca vivido. Somos tan parecidos a ellos. ¿Descalifico lo que no entiendo en el obrar de Dios? ¿No te imaginas la cantidad de veces que me vi a mí mismo descalificando lo que no entiendo? Descalificando lo que Dios estaba haciendo, pero no lo estaba haciendo de la manera en que yo consideraba que Dios tenía que hacerlo. ¿Y sabes lo que descubrí? Que cuando descalifiqué el obrar de Dios, encontré que la raíz era el orgullo. Soy orgulloso cuando descalifico de plano, cuando me atrevo a sacar una conclusión y dar un veredicto sobre algo que está sucediendo y yo considero que eso no es de Dios. Dios no puede obrar así. Por eso, no critiques lo que no conoces. No condenes lo que no es parte de tu experiencia. No descalifiques lo que no es parte de tu experiencia y a tu criterio no es de Dios. No condenes apresuradamente las cosas, porque este no es el camino de la sabiduría. Este no es el camino del temor de Dios. Este no es el camino de la humildad. Sé prudente. Habla rápidamente con Dios y decile: Señor, abrí mi entendimiento. Te necesito. ¿Qué está sucediendo? ¿Es un fantasma? No saques un veredicto apresurado. Deja que Dios te muestre. No condenes apresuradamente a las personas, porque no conoces sus intenciones. Y cuando vos y yo condenamos apresuradamente a una persona, estamos sacando una conclusión sobre la intención de la persona. Estamos metiéndonos en un mundo que no nos pertenece, que no nos corresponde. Estoy hablando de lo que no me corresponde hablar. Estoy metiéndome en la vida del otro. Y esto no es correcto. Por eso, cuidado con nuestras conclusiones y veredictos. Y menos te atrevas a sacar conclusiones y a condenar cuando lo que estás analizando pertenece al ámbito espiritual, donde necesitas discernimiento espiritual. Porque si vos considerás que tu capacidad tiene la habilidad de entender los misterios de Dios, entonces, sorprendentemente, te hiciste igual a Dios.
si automáticamente tu conclusión y mi conclusión sobre algo que veo es sí, no, esto es de Dios, esto no es de Dios, entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Que mi capacidad y mi habilidad de entender algo es igual a la de Dios? No cometas este error, hermano querido. Cuando Dios quiere darte una bendición mayor, tiene que hacer algo novedoso. Cuando Dios quiere agregar una bendición a tu vida, tiene que llegar una bendición nueva, algo que no viviste nunca, algo que no conoces, algo nuevo, porque si no fuera una bendición nueva, entonces vos podrías mirar hacia atrás y eso pertenecería al pasado, sería una manera de obrar de Dios totalmente ya experimentada en otros tiempos en tu vida. Pero cuando Dios quiere agregar algo, quiere revelarse a tu vida, quiere iluminar tu mente de una manera completamente novedosa, entonces es necesario obrar de una manera que vos no conocés. Por eso no te hagas igual a Dios diciendo esto no lo acepto. No digas esto es un fantasma. Decile, Señor, sos vos el que está trayendo este nuevo obrar, este nuevo mover de tu Espíritu Santo. Si es tuyo, lo quiero. Si es tuyo, abro mi corazón. ¿Qué sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 10? Dios quería traer una nueva y extraordinaria bendición sobre la raza humana. Quería abrir el Evangelio al pueblo no judío. Y en Hechos capítulo 10 se narra ese acontecimiento poderoso, novedoso. ¿Y qué le sucede? Al mismo Pedro, a este Pedro que aquí grita un fantasma, Dios está queriendo que él comprenda que viene una bendición absolutamente novedosa, un nuevo obrar de Dios en la humanidad. Y lo maravilloso es que Él es la herramienta. Dios podría haber usado a cualquiera de los otros discípulos, pero estaban en Jerusalén, haciendo tareas un poquito más administrativas tal vez, sirviendo a Dios también, pero estaban ahí. Pero Dios lo llama a Pedro a una tarea extraordinaria. Era Pedro el elegido, posiblemente porque Pedro había atravesado también por esta situación, pero Pedro la había vivido muy intensamente, por lo que ahora vamos a leer a continuación. Entonces, lector de la Biblia, acordate de Hechos capítulo 10. Algo novedoso Dios está trayendo a la raza humana. Una manera nueva de obrar. Ahí. Dios está queriendo hacer algo nuevo y para eso obrará de una manera absolutamente inédita. Nos habremos quedado afuera de bendiciones de Dios, porque la manera en que Dios quería obrar no coincidía con la manera en que Dios lo había hecho en otros tiempos. Espero que no. Se me pone la piel de gallina de imaginar de que eso puede haber pasado, de que me quedé afuera de cosas que Dios quería hacer en mi vida. Pedro fue desbordado en ese momento en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Pedro fue desbordado por un nuevo mover de Dios. Pero lo maravilloso es que Pedro logró escuchar a Dios y abrió su corazón. Y ahí Dios obró con poder. ¿Vos sos de los que tienen a Dios atado de pies y manos? ¿Vos sos de los que le dicen a Dios qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo? Por favor, deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja que Dios sea el Todopoderoso.
y vos, su discípulo, que lo escucha, que aprende, que camina siendo guiado por el Espíritu Santo. No sos vos el Maestro Divino. No sos vos el que le dice a Dios qué hacer y qué no hacer. Deja que Dios tome el primer lugar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Deja que Dios actúe con libertad en tu vida. No grites ¡un fantasma! En cuanto Dios no hace las cosas como vos querés, como a vos se te ocurre. Abrí tu corazón en humildad para escuchar la voz de Dios y ver lo que Dios quiere hacer. Volvamos al Jesús, Rey de Reyes y Señor de los Señores, acusado de fantasma. Cuando Jesús escucha que sus discípulos gritan un fantasma, interviene diciendo, calma, dice la versión Dios habla hoy, cálmense, soy yo, no tengan miedo, soy yo, Jesús. Si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre el agua, dice Pedro. Y Jesús le responde, ven, vení. ¿Qué diálogo tan íntimo se genera en esta situación límite? ¿Qué diálogo de cercanía, de discipulado? ¿Qué lazos tan estrechos se están generando entre Jesús y sus hombres? Es hermoso este diálogo. Es un diálogo lleno de intervención divina, lleno de amor, lleno de discipulado divino hacia estos hombres que necesitan aprenderlo todo. Jesús le dice, ven, vení, caminá sobre el agua. ¿Qué situación? Pedro le está diciendo, mostrame realmente que sos vos. Si sos vos, hacé que yo descienda de la barca y camine sobre el agua. Vení, claro que te dejo, vení. Convenceme, Jesús, que sos vos. Por favor, te lo pido, convenceme. Estoy tan desconcertado cuando vos no obrás como yo espero, Jesús. Así que convenceme, por favor. Convenceme de que sos vos. Déjame que yo descienda de la barca y que camine sobre el agua igual que vos. Ayúdame. No soy un cristiano fácil de llevar, Jesús. No tengo una personalidad sencilla, Jesús. Me cuesta entenderte. Me cuesta darte la libertad para que obres de una manera en la que yo ya no estoy estructurado de que vos obres. Me cuesta mucho romper el molde, Jesús. Perdóname. Necesito descender de la barca y caminar sobre el agua. Necesito hacerlo para poder creer completamente. Y Jesús no le dice, no, quédate ahí en la barca. No te voy a permitir que desconfíes de mí. No, tiernamente, vení, caminá sobre el agua, soy yo, no soy un fantasma, soy Jesús. Me cuesta tanto poder ver el obrar de Dios. Tengo una personalidad tan temerosa, tan ansiosa, tan estructurada, que necesito que me muestres con un cuidado especial cómo obrás y cómo te movés cada vez que hagas algo nuevo. Señor, yo siempre estoy esperando que vos actúes de una manera que a mí me resulte familiar, que a mí me resulte dentro de mi comprensión y de mi mundo religioso. Señor, tengo una personalidad tan difícil que necesito un trato especial. Ayúdame a entenderte. He tenido una personalidad tan difícil que hasta he atentado contra mi propia salud. He atentado contra mi propio aparato digestivo.
por las ansiedades tremendas que soy capaz de tener. He atentado contra mi sistema cardiovascular. He atentado contra mi propio sistema inmunológico. He atentado contra mi propia salud por las tremendas ansiedades que tengo y el miedo que tengo de que las cosas no sucedan como yo las tengo planeadas, acomodadas y aprendidas. ¿Qué tiene tu Dios en su brazo? ¿Tiene un látigo listo para darte un latigazo cuando te equivocas? ¿Es por eso que tenés tanto miedo a equivocarte y tenés tanto miedo de que lo que vos ves a tu alrededor del obrar de Dios no coincida con lo que vos estás esperando? ¿Tenés tanto miedo al obrar de Dios, a lo novedoso, que entonces, porque de lo que tenés miedo es equivocarte? Y como decíamos, creemos en la sinceridad de los discípulos. Y seguramente vos estás siendo sincero en tu actitud. Pero el problema de la sinceridad es que necesita algo que la supere, que es el discernimiento espiritual, la humildad, para que verdaderamente Dios pueda obrar. Necesitas dejar que Dios te sorprenda. ¿Tu Dios tiene un látigo en la mano? ¿Tu Dios tiene un látigo en su brazo? ¿O tu Dios está listo para darte un abrazo cuando puedas llegar a equivocarte? Como aquel hijo que volvió después de haber hecho desastres en su vida espiritual. Pero Jesús nos muestra que el Padre corrió a abrazarlo y a besarlo. Ese es nuestro Dios. Por favor, el Dios de la Biblia no tiene un látigo en su brazo. El Dios de la Biblia está listo para abrazarte y para mostrarte cuál es el camino correcto cuando lo necesites. Jesús le dice, ven, quiero que creas, quiero que aprendas que el obrar de Dios es mayor que tu entendimiento. El obrar de Dios es mayor que tu sinceridad. Si bien tu sinceridad es un buen punto de partida, pero hay algo más que supera tu sinceridad y es el discernimiento espiritual, la humildad que te lleva a abrir tu mente y a ver a Dios como un ser superior a vos. Pedro desciende de la barca y me atrevo a pensar que desciende de la barca lleno de fe, tomándose de la palabra de Jesús. Ven, desciende. ¿Qué más necesitaba Pedro para tirarse de la barca? El versículo 30 dice en la versión Dios habla hoy, al notar la fuerza del viento tuvo miedo. Al notar la fuerza del viento, percibió con sus sentidos humanos. Vio con sus ojos la fuerza del viento y de las olas. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué? Porque el miedo siempre regresará a golpear la puerta. El miedo siempre regresará. No pienses que el miedo no volverá. No pienses que algún día en tu vida te liberarás absolutamente del miedo. Lo importante es que vos sepas que el miedo, aunque golpee la puerta, no tenés por qué abrirle. El miedo golpeará a la puerta de tu corazón 1000 veces, 1.000.000 de veces. Pero déjalo afuera. ¿Y cómo se deja el miedo afuera? ¿Sabes cómo? Con palabra de Dios, con respuesta de fe. ¿En qué radica tu fe y mi fe? En la palabra de Dios.
en aquellas cosas que Dios nos dejó por escritas. Jesús responde a Satanás cuando Satanás viene a atacarlo con palabra de Dios. Camina en la autoridad máxima que tenemos, que es la verdad de la palabra. Entonces, pero el hecho que el miedo golpea la puerta, dijimos, no significa que tengas que abrirle. ¿Por qué? Porque el miedo viene a decirte cosas. ¿Qué te viene a decir el miedo? El miedo viene a decirte, Dios no sabe, Dios no puede, Dios no entiende. Por eso el miedo tiene que reinar en tu vida. Una cosa es que el miedo golpee a tu corazón y otra cosa es que vos le abras la puerta, que entre y que te gobierne. ¿Y cómo sé cuando el miedo me gobierna? Cuando tomás decisiones colocando al miedo como tu Dios. Cuando tomás decisiones empujado, impulsado por el temor, en vez de tomar decisiones guiado por las promesas de Dios en su palabra. El miedo viene a decirte que Dios está tan desbordado como vos en esa situación difícil. La fe es creer sin ver, y más aún, viendo lo opuesto. Cuando tengo fe, estoy viendo con los ojos de la promesa. Estoy viendo humanamente, no veo nada. Peor, tal vez veo lo opuesto a lo que estoy esperando. ¿Te pasó alguna vez de ver con tus ojos lo opuesto a lo que vos estás esperando, a lo que estás pidiendo, a lo que estás orando? Pero ese escenario es el escenario más provechoso para que tu fe sea fortalecida. Por eso no reniegues en los tiempos en que no ves nada, en los tiempos en que no se está cumpliendo la palabra. Calma. Necesitas fe y necesitas paciencia, dice la Biblia. Los hombres de Dios, por la fe y por la paciencia, heredaron las promesas. La fe no sirve si es una fe momentánea. Que tu fe no tenga fecha de vencimiento. A la fe añadile paciencia. Amalgamalas y juntas son dinamita, porque Dios cumplirá lo que prometió. No sé cuándo, yo no te lo puedo decir, pero Dios cumplirá lo que prometió. Abraham, el padre de la fe, ¿cuántas veces le costó creer? Pero dice la Biblia que se fortaleció en fe. ¿Qué querrá decir eso? Se fortaleció en fe. ¿Sabes qué me imagino? Que la palabra de Dios ahí tiene guardada una verdad poderosa. Cuando Abraham se fortalece en fe, comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar la grandeza del Dios que le prometió algo. No está con su mirada puesta en lo que ve aquí en la tierra. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que Dios prometió? Levanta su mirada y da gloria a Dios. Considera la autoridad de Dios por encima de todas las cosas. Y eso es lo que lo mantiene en una actitud diferente, en una actitud de fe. ¿Por qué? Porque cuando adoro a Dios en medio del desastre, es porque hay otra realidad que me gobierna. Adoro a Dios en medio del mar del desastre, porque hay otra realidad que me gobierna. La realidad que me gobierna es la realidad de la promesa de Dios, de la confianza en el amor de Dios. Jesús trabaja en la fe de sus discípulos, porque si no experimentan el poder de Dios, serán siervos inútiles. Dios está trabajando en tu fe. No te sueltes de Dios. Él está trabajando. Él está forjando una fe que pueda llevar a los demás a las victorias que vos has experimentado.
¿de qué vas a hablar si vos no estás experimentando una vida de victoria? La vida de victoria no es que todo te salga bien. La vida de victoria no es que todo salga como vos querés. La vida de victoria es poder caminar y transitar en las verdades de Dios, aunque no vea nada, aunque no sepa cuándo Dios actuará. El último versículo que leímos, el versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este tremendo milagro fue una señal. La señal está mostrando algo. ¿Qué muestra una señal? La señal muestra dos cosas. En primer lugar, el carácter de Dios, la autoridad de Dios. Que Dios sea glorificado. Eso es lo que está mostrándonos. Por eso es que genera adoración en los que están ahí, en los que experimentan la intervención divina. Ese milagro, esa señal muestra la grandeza de Dios, el poder de Dios, muestra su persona, muestra la maravilla de su carácter. Todo lo que Dios hace es entonces en la dirección en la que Él quiere ser glorificado. Pero además, hay otra cosa hermosa que sucede cuando Dios hace un milagro. ¿Y sabes qué es? Que Dios está queriendo mostrar su amor por medio de un beneficio hecho a un ser humano. Creo en ese Dios. Creo en un Dios que además de buscar ser glorificado, disfruta de bendecir a su creación, de amar al hombre con hechos concretos. En la Biblia, amar es accionar. No es una idea que flota en el aire. No es que amo al prójimo, amo a la humanidad y estoy peleado con mi hermano a medio metro. Estoy peleado con mi vecino a muerte. No acepto un diálogo. No, eso no existe. Por eso, el amor de Dios es un hecho concreto de bendecir a un ser humano necesitado. Creo que los milagros, que las señales de Dios, además de apuntar directamente a Dios para que su nombre sea exaltado y glorificado, apuntan a hacer un beneficio al ser humano. Y Dios disfruta como buen padre, como padre amoroso, como padre generoso, como padre que todo lo sabe, que todo lo intuye, que todo lo conoce, como padre que desea que sus hijos experimenten el gozo y la paz. Interviene sanando, interviene de una manera tan concreta y tan real. Un beneficio hecho a sus hijos. Por eso oraremos siempre por sanidad. No sabemos si Dios sanará o no sanará a esa persona, pero la Biblia nos enseña a orar por sanidades, por beneficios que Dios quiere hacer a los seres humanos. Concluimos entonces. Jesús se relaciona con la multitud mostrando el amor del Padre hacia ellos, recordándoles todo el tiempo que Dios está interesado en ellos. Jesús se relaciona con el Padre. El tiempo a solas con el Padre es un tiempo especial, es un tiempo sagrado. No hay excusa para no pasar tiempo a solas con el Padre. Las necesidades enormes que Jesús visualiza a su alrededor no son excusa. El tiempo a solas con el Padre es un tiempo sagrado, un tiempo de prioridad. Lo tercero, Jesús se relaciona con sus discípulos íntimamente. Los está discipulando, los está preparando para que sean las columnas de la iglesia. Les enseña que Dios actúa novedosamente, de maneras que ellos todavía nunca experimentaron. Les enseña que tienen que comprender que dentro de la experiencia con Dios hay sorpresas.
Dios obra de manera sorprendente. Dios obra de manera novedosa. Dios obra de manera que nunca obró hasta ese momento de esa manera. Ese es el Dios que adoramos, al Dios que servimos y que seguimos. Un Dios que tiene que tener esa autoridad de sorprendernos de maneras inéditas. Y lo último que dijimos, el milagro, la señal, muestra la gloria de Dios, la autoridad de Dios y también muestra el amor de Dios haciendo una obra directa sobre una persona. El Dios todopoderoso, el Dios santo y perfecto, obra también de manera personal en ese hombre, en esa mujer de carne y hueso que lo necesita. Vamos a orar. Querido Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por esta historia tremenda que abre nuestra mente y que nos revela un poco más tu carácter, tu persona. Gracias, Señor. Gracias. Queremos pedirte que nuestro corazón se abra al obrar y al mover de tu Espíritu Santo. Señor, en estos tiempos especiales, queremos pedirte que intervengas. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí está el ser humano necesitado. Señor, desciende con poder. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida. Espero que tengas una semana masticando palabra de Dios. Llénate de las verdades divinas. Dios te bendiga.